Bueno, estamos recibiendo ya en la mañana al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Buen día, un placer estar con usted. Bueno, me imagino que con mucha alegría, más allá de que los pronósticos del tiempo así lo indicaban, de que tengamos ya esta jornada en el día de hoy, porque bueno, presagia que mañana van a poder desarrollar lo que tienen previsto con total normalidad. Es verdad, ustedes vieron que hemos atravesado una movilización muy grande del Zunca con un brutal temporal, incluso tuvo que pasar al Palacio Peñarol. Aún en esas circunstancias el Palacio Peñarol estaba repleto de trabajadores y sus alrededores también, de forma tal que es un trabajo difícil cuando hay mal tiempo, pero igual se hace, ¿no? Bien, decíamos con Danilo desde el arranque, obviamente la noticia es el paro parcial de mañana entre las 9 y las 13, pero obviamente también la presencia de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, ha robado a nivel informativo un poco el centro de la cuestión. Y lo primero que dije yo es, vamos a preguntarle a Fernando, al presidente del PIT-CNT, a qué se debe la presencia de Dilma, por si alguien de repente no sabe a qué apunta la consigna de este paro parcial y marcha que tiene previsto el PIT-CNT. Sí, está perfecto, porque es una movilización que tiene dos tiempos, ¿no? Un tiempo que es nacional y que tiene que ver con los consejos de salarios trabados, tanto en la construcción como en el comercio, como la totalidad de las ramas que están negociando en la actualidad. Hemos notado en esta negociación colectiva una posición muy rígida del gobierno que no permite negociar y de las cámaras empresariales que se aprovechan de esta circunstancia, aun cuando el movimiento sindical lo que está planteando sencillamente es mantener el poder de compra por fórmulas diferentes a las que plantea el gobierno. Ahora, qué raro, Fernando, porque en este último Consejo de Ministros, a mí por lo menos me llamó la atención, viste que hubo una convocatoria previa del presidente a charlar con los medios e hizo principal hincapié en el crecimiento de la economía, en lo que esperan para el 2017, es decir, como que aquellos augurios tan tenebrosos de repente que tuvimos hace un año y medio atrás, que hablaban de un ajuste tan fuerte, de un recorte, ya el propio gobierno daría la sensación de que tiene elementos que le hacen suponer que va a ser mejor. ¿Cómo eso no se traslada a una flexibilización de repente de pautas en los consejos de salario? Es que a nosotros también nos llama la atención, porque pautas hubo siempre, lineamientos hubo siempre. El tema es que cuando se llegaba a la negociación colectiva había flexibilidad de las partes hasta que se encontraba un acuerdo y se celebraba un convenio colectivo. Ahora, si usted me llega con una hoja de estas y me dice todo lo que se pase de esta hoja, el gobierno no lo vota, obviamente que el sector empresarial aprovecha la circunstancia, digamos, ¿no? Entonces la negociación no pasa a ser una negociación. En cierta medida hay una imposición y ahí estamos viendo la cantidad que está teniendo dificultades el Zunca, el comercio. Usted mira el comercio. Claro, a ustedes les debe de costar hablar del tema, porque finalmente todos los programas están financiados por el comercio. Pero 70% de los trabajadores del comercio ganan menos de 20.000 pesos. Pero hay casi 70.000 que ganan 10.000 pesos. La Cámara de Comercio dice, nosotros no podemos pagar salarios mayores. La pregunta mía es, ¿alguien acá puede pensar que se puede vivir con 10.000 pesos en Uruguay? Entonces, ¿cuál es el tipo de trabajo que le estamos ofreciendo a la gente? Porque después se podrá decir es menos calificado, más calificado, pero a la cajera del supermercado le pagan 15.000 pesos. ¿Usted vio el trabajo de una cajera en un supermercado? Cobra, empaqueta, le da las bolsas, pasan cientos de personas por esa caja. ¿Y por qué es que no puede ganar más de 15.000 pesos? ¿Qué es la cosa que prohíbe que lugares que están llenos de gente? Es los shopping. Usted ve que hay crisis. Viene por la Rambla, llegando a Boulevard Ortiz, y le dicen quedan 30 estacionamientos. Cuando llega al estacionamiento no queda casi lugar. Entonces, ¿cuál es la explicación por la cual esa Cámara plantea que no hay posibilidades de dar aumentos salariales? ¿Podrían sentarse acá y explicarlo? Entonces lo explican en los pequeños comercios. Y usted dice que un pequeño comercio no puede dar algo de aumento salarial, porque si la viabilidad de ese comercio es entre pagar 10.000 pesos de salario a un trabajador, porque esto es de lo que se está hablando, o 12.000 o 13.000 pesos, y no puede, es que no hay viabilidad. ¿Me explico? Entonces, estamos ante una situación dificultosa que el gobierno debería facilitar generando propuestas que flexibilicen la lógica actual. Ojalá esto suceda. Es cierto que en la reunión con Vázquez nosotros logramos mejorar la pauta de 2016 utilizando de la de 2015 y eso mejoró 1 o 1,5%. Y es cierto también que para los salarios más vulnerables se logró que se le diera la totalidad de la inflación más 2,5, 3,5%. Pero fíjese
cuáles son los salarios vulnerables de los que yo le estoy hablando, 10.000 pesos de salario, ¿no? Le coloca la totalidad de la inflación y los 2,5, 3,5 le quedan en 11.000 y moneda. ¿Alguien puede vivir? Entonces, no es que no hemos evolucionado en ningún tema, hemos evolucionado y lo hemos dicho públicamente sin escondernos. Ahora, cuando llega la hora de la negociación, el Poder Ejecutivo tiene que tener una posición más flexible. De lo contrario, vamos a terminar o con imposiciones o votando. Pero ya se, a ver, está bien, pero la ronda ya está prácticamente dando sus últimos pasos. Bueno, yo creo que va a haber voy a decir algo que cada vez que lo digo me trae un problema. Va a haber conflictividad y va a ser importante. Pero nosotros no lo venimos a decir hoy, lo estamos diciendo desde marzo. Si el gobierno no asume una posición más flexible en la negociación y lo planteamos en los términos del correctivo anual y en los términos del ajuste anual, va a haber conflictividad. Ya la hubo y va a haber, bueno, de hecho ustedes vieron los que han sido las movilizaciones del comercio, de la construcción, y va a haber más. Y el movimiento sindical, una de las movilizaciones que está colocando es esta, o sea, este primer tiempo. Y ahí también se va a tratar el tema de los cincuentones afectados por los AFAP, y ahí también se va a tratar el tema de las empresas públicas y particularmente la defensa de Antel ante ataques privatizadores más complejos que los de la década del 90 a partir de la empresa Claro. Y ahí también se van a tratar otros temas que están vinculados a la política nacional. Y este sería un primer tiempo de la negociación, los temas nacionales, en las que obviamente no vamos a involucrar a Dilma porque los asuntos nacionales los arreglamos en Uruguay y en todo caso recibimos solidaridad externa, ¿no? Pero los arreglamos entre el gobierno, las cámaras, nosotros. Y hay una segunda parte que se enmarca dentro de una jornada continental contra el neoliberalismo y en defensa de las democracias, que es allí donde invitamos a Dilma, porque desde nuestro punto de vista se nos podrán argumentar que no es inconstitucional, hubo un golpe de Estado, es decir, puede ser que se haya utilizado un instrumento constitucional, pero derrocaron a una presidenta electa por más de 55 millones de votos en una sesión cerrada del Parlamento. Y este no nos parece ningún mecanismo legítimo. En Uruguay no nos parecería legítimo. ¿Es que acaso a alguno de ustedes dos le parecería legítimo que Tabaré Vázquez dejara la presidencia porque un grupo de parlamentarios construye una mayoría específica en un momento político del Uruguay? Lo mismo digo con los presidentes anteriores. De forma tal que, entendiendo que allí se violentó la democracia, que se utilizaron artilugios contra una presidenta que no tiene una sola denuncia de corrupción, por más que se le ha hecho creer a la gente que casi tendría 1 millón de denuncias, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer es dar la cara, invitar a la presidenta que fue electa por los brasileros y que tiene suspendido el ejercicio de la presidencia a los efectos que pueda explicar a los uruguayos qué fue lo que pasó en Brasil, que dé una información lo más certera posible, que luego tenga posibilidad de ser entrevistada por los medios de comunicación en forma directa y que el Uruguay por fin tome nota de primera mano de lo que está pasando en Brasil, de lo que pasó en Brasil, de lo que significa para la institución democrática sacar a un presidente, como lo fue en su momento Lugo en Paraguay, como lo fue en su momento en Honduras, por golpes de Estado denominados blandos. Y le llaman blandos porque no hay utilización de armas, pero yo no creo en golpes blandos y golpes duros. Para mí, cualquier golpe de la institucionalidad democrática es sumamente duro. Y a veces me doy cuenta que le damos poco valor al valor democrático, a tal punto que después vamos, digamos, quitándole poder, quitándole peso al valor democrático, cuando en realidad las instituciones democráticas mismos deberían de cuidar de la institucionalidad, ¿no? Fernando, aprovecho esto. ¿Es invitada por el PIT-CNT, Dilma? Sí, es invitada por el PIT-CNT. ¿Ustedes están manejando la agenda o la agenda de Dilma se maneja a otro nivel? Digo porque, por ejemplo, tengo para saber, está previsto que tenga un encuentro con el presidente de la República, hay pedidos de reuniones con Dilma que se consideren especiales. Nosotros tenemos la agenda de ella desde las 11:30 de la mañana, que más o menos va a hablar, hasta más o menos las 3 de la tarde. En ese horario vamos a intentar de que ella tenga intercambio con la prensa a través de una conferencia de prensa y al mismo tiempo que si hay medios que quieran hacer las entrevistas un poco más largas, un poco más específicas, con mayor contenido o de investigación, tengan un lapso de tiempo. Esto se lo hemos comunicado como una prioridad de la central porque, digamos,
nosotros entendemos los tiempos del informativo y pueden darle 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, pero de repente hay semanarios, hay mensuarios o incluso programas como ustedes, especiales con que tienen un poco más de claro, tiempo y que podría servirle a la sociedad uruguaya para tomar nota y que para después juzgue, después de conocer efectivamente la interna brasilera, ¿no? Después de ahí, la agenda corre exclusivamente por Dilma, ¿no? Por Dilma. Y no tienen ustedes noticia de que tenga, pero seguramente tendrá contactos obviamente con Frente Amplio. Bueno, con el Frente Amplio no hay duda, tienen una actividad ya prevista a las 19 horas. Yo más de eso no sé en la huella de Serén. Está. O sea que no se ha filtrado para nada el saber si, por ejemplo, a nivel de presidencia... Bueno, a mí no, pero también me estoy preocupando hasta las 3 de la tarde. Está bien. Hasta las 3 de la tarde donde tenemos responsabilidad después que se maneja... Que no nos damos cuenta, pero estamos trayendo a una de las personalidades del siglo XXI de la política brasilera, electa 2 veces presidenta en Brasil por más de 55 millones. Tomemos la dimensión de esto, ¿no? La votaron 20 veces Uruguay como presidenta de un país del más rico de América Latina. Protagonista de uno de los sucesos políticos más fuertes de los últimos tiempos, con toda esta situación que ha derivado en la presidencia de Temer. Exacto. Y además ella llegó a la presidencia siendo mujer en Brasil, que ya es difícil llegar a la presidencia siendo mujer en cualquier parte del mundo, pero en una potencia como Brasil había sido prácticamente imposible. Es decir, una mujer, si uno la analiza y lee y relee su actividad, llena de historias, llena de acontecimientos. Y bueno, ahora le toca sufrir un golpe de Estado y bueno, ojalá logre darle herramientas a los uruguayos para que la defensa de la democracia pase a ser un patrimonio de todos, ¿no? Que no dividamos la democracia entre los que pensamos de una manera y de otra, porque eso ya sabemos que termina casi siempre negativo para la gente. Volviendo al terreno local, yo me quedé con lo que dijo Fernando en un momento, que dijo, esto me trajo problemas cuando lo dije en su momento y de alguna manera, con otras palabras obviamente, pero lo reiteró, es decir, volvió a hablar de que prevé una fuerte conflictividad de no flexibilizarse las pautas que ha marcado el gobierno. Eso en su momento, simplemente lo recuerdo como un hecho anecdótico porque fue superado, generó como una ruptura del diálogo directamente por parte del presidente de la República. Eso se recompuso, se mejoraron, hubo una flexibilización, pero ya en aquel momento no quedó establecido, y esa es la duda que me queda, que eso no era suficiente y que había que seguir profundizando. A tal punto que cuando salimos de la entrevista con Vázquez en la conferencia dijimos, hemos avanzado en este punto y en este punto. Pero está claro que si no se flexibiliza dentro de los consejos salarios va a haber dificultades. Y bueno, hoy las dificultades las vemos en todos lados. De hecho, el Zunca facultó a todos los delegados de todas las obras, salvo que estas fueran escuelas públicas, salvo que estas fueran hospitales, a paralizarlo en el momento que no entiendan pertinente para favorecer el conflicto. Y a partir de los próximos días se va a iniciar movilizaciones de carácter general que uno va a ver que van a ser importantes. Entonces, digamos, lo que estamos tratando de hacer es generar las condiciones para que el Poder Ejecutivo flexibilice y no terminemos negociando después en el medio de un gran conflicto. Lo mismo con los trabajadores del comercio. ¿El comercio está negociando o se retiraron? No, están negociando, pero están negociando en situaciones muy desventajosas. Digamos, las propuestas de las cámaras empresariales hasta ahora han sido muy negativas para las aspiraciones que tienen los trabajadores. Los trabajadores han dado datos contundentes de la totalidad de los 423.000 trabajadores que tiene el comercio. Fíjese la cantidad de trabajadores que tiene este sector de la sociedad. Lo que pasa es, Pereira, también, uno se pone a pensar, si hoy un trabajador que con esa mirada especial que hizo el gobierno de flexibilizar un poco para que los salarios más bajos tuvieran una mejoría, una leve mejoría, y salimos de 10.000 pesos para quedar en el aumento en 11.000 y algo, la pregunta es, ¿de dónde veníamos? No, veníamos del neoliberalismo. Por algo hacemos un planteo antineoliberal. Veníamos de 15 años de neoliberalismo, del pensar que el hacer la tuya era la mejor, de pensar de que la desregulación laboral era un camino, del pensar que las empresas tercerizadas eran la solución, que el mercado iba a regular todos los problemas y que el Estado tenía que tener cada vez menos participación, del intento de la privatización de las empresas públicas. Ese fue el camino que Uruguay atravesó. Algunos lo añoran por algunas cositas, pero este camino llevó a que cuando terminara la crisis 2002 hubiera cerca de 20% de pobres en Uruguay, y si íbamos a la niñez
casi 50% de niños por debajo de la línea de la pobreza. Y obviamente que después usted me dice, pero ustedes aumentaron 50% en 10 años el salario real de los trabajadores. Yo digo, y sí, claro, es un avance. Como es un avance brutal, que yo le llamo revolucionario, tener negociación colectiva y libertad sindical y ley de tercerizaciones y ley de responsabilidad social empresarial y de alguna manera convenio en el sector rural para jornadas de 8 horas y convenios en el sector doméstico. Estos cambios nadie los puede desconsiderar, por el contrario, son cambios revolucionarios en la lógica de las relaciones laborales. Ahora, ¿a usted le parece que un peón rural puede ganar un poco más de 10.000 pesos? Ese es el Uruguay rural. Claro, ¿No le llama la atención que la familia rural, uno ande en 4x4 y otro ande con 10.000 pesos de salario? Porque son familias. ¿Usted tendría ese comportamiento con su familia? Claro, evidentemente no. Pero digo, bueno, lo que quiero decir es, ahora cuando uno se pone y se para a analizar y escucha algunas voces, sobre todo de la interna del movimiento sindical, es, digamos, inequívoca la posición conjunta de que este gobierno particularmente, y los anteriores, pero particularmente este gobierno, ha sido bastante miedoso con tocar el capital. Y bueno, nosotros tenemos... El miedoso yo no lo quiero colocar porque pienso que el miedo es inherente a todo ser humano. Yo he sentido miedo en más de una oportunidad. De repente el miedo paraliza o no paraliza. ¿Cómo adjetivaría? Excesivamente cauteloso. Excesivamente cauteloso. Por ejemplo, nosotros cuando se tomó la decisión del Antel Arena, creíamos que era un gesto hacia el sector privado que lo iba de alguna manera a retraer. Porque si el Estado paraliza una obra, usted que está construyendo obras aquí y allá y acullá, dice, bueno, si el Estado lo hace, yo ¿cómo voy a seguir? ¿Me explico? Y generó efectos desde nuestro punto de vista retractivos. Y después, cuando se discutió el presupuesto nacional, desde nuestro punto de vista, haberlo considerado 2 años, genera una dificultad, que es que además que hay que discutirlo el año próximo, es que no se le da certezas a... Perdón, ¿y el Frente Amplio ahora sin la mayoría parlamentaria? Bueno, ya, eso es un lío que no sé cómo lo van a resolver, ¿no? Pero, digo, porque ya venimos de un lío interesante el pasado, ¿no? Sí. Y con mayoría. Sí, vamos a ver cómo lo resuelven. Yo no tengo la menor... paso como el mismo tema, hasta las 3 de la tarde. Ahí, ¿cómo resuelve el Frente Amplio su mayoría? No tengo idea. Sé que la democracia uruguaya se basamenta en la fortaleza de los partidos. Y por algo la democracia uruguaya es más fuerte que otras democracias. Y cualquier medición da a la democracia uruguaya fuerte. ¿Por qué? Se basa en un sistema de partidos, que en el error o en el acierto... ¿Cómo vieron esta una encuesta que salió hace pocos días sobre lectura de instituciones, la valoración de instituciones o de las instituciones del país, y estaba categorizado y la dirigencia sindical no quedaba muy bien ubicada? Yo creo que quedamos bárbaros. El problema es cómo se lee. Yo lo hablaba con González, con Luis Eduardo González, y lo hablé alguna vez con otros politólogos, y el problema es con qué lo comparás. Si lo comparás con cualquier dirigencia sindical de cualquier parte del mundo, estamos en los primeros 2 o 3 lugares de aceptación popular. Porque partí de esta base, que si hay 400.000 empresas que sienten que el movimiento sindical le quiere quitar una parte de su ganancia, pues si le digo plusvalía, después tengo que explicar por qué un cristiano utilizó la palabra plusvalía durante 10 días. Suponemos que le quiero quitar una parte pequeña de su ganancia o grande de su ganancia para que el trabajador mejore su condición, ya nos mira de reojo. Él y una parte de su familia. Es decir, nosotros empezamos con una parte de la sociedad que rechaza la existencia de los sindicatos. En la década de los 90 se animaron a expresarlo con mayor claridad, diciendo el mejor sindicato, mire esta frase, que cruel, ¿no? Es aquel que no existe. Partiendo de la base de que si no hay sindicato, yo hago lo que quiero en mi empresa, me siento el dueño de mi empresa y además el dueño de mi empleado. Eso por suerte se ha ido revirtiendo y nos ubicó que la 4ª parte de la población uruguaya, yo parto de la base que cerca de 600.000, un poco más de 600.000, apoyan al movimiento sindical. No es un número menor en el Uruguay. ¿Cuántas organizaciones dice usted que tienen apoyo de 600.000 personas? ¿O cuántos querrían tenerlo? ¿O cuántas organizaciones en Uruguay tienen 400.000 afiliados? Ahora, también nosotros tomamos algunas medidas, a veces porque no tenemos más remedio, que también nos generan situaciones de popularidad confusa. Y a veces se mide la popularidad en ese momento más confuso. Imagínense en el medio del conflicto del gas. Para nosotros claramente tenían razón los trabajadores de gas. De hecho, la termina dando la vida. Quitaban un turno y
quienes fueron a hablar con nosotros, los transportistas de gas que estaban en la peor circunstancia, nos reconocían que si quitaban ese turno iba a haber desabastecimiento. Y habían echado 9 trabajadores. Ahora imaginemos que echan los 9 trabajadores que están detrás nuestro. Y nadie va a hacer nada acá en el canal. Nadie se va a mover. Yo voy a intentar que se muevan, yo qué sé. ¿Me explico? Entonces, a veces eso genera también impopularidad. Hay otros paros, como ya lo hemos dicho, en el caso del transporte. Pero ¿qué va a hacer? Si matan a un trabajador del transporte, ¿qué esperamos que haga el trabajador del transporte que no sea una medida que lo evidencie? De hecho, hace pocos días nosotros hemos pedido al Ministerio de Trabajo las actuaciones. Murieron 4 trabajadores muy jóvenes en una fábrica de juegos artificiales. Si eso hubiera sucedido en la construcción, hubiera habido un paro, o si hubiera sido en el transporte. Como es un sector que no tenía sindicato, que no tenía organización sindical, lo ha tomado la central, está investigando y va a hacer la denuncia, si de ser posible, en el acto. Porque morir por trabajar debe ser de las peores cosas que le puede pasar a un trabajador. Entonces la pregunta es, ¿se tomaron todas las garantías para que hubiera seguridad en el lugar de trabajo? ¿Estaba el permiso de bomberos efectivamente habilitado? ¿Tenían los permisos de armamento? Todas estas respuestas las tenemos que tener. Y claro, algunas de estas medidas pueden sonar antipáticas y después nos puede dar peor en la cuesta. Ahora, lo que no podemos dejar es de tener ideas por las dudas de que nos vaya un poco mejor o un poco peor en las encuestas. Yo parto de la base de que nuestra acción tiene que estar vinculada al apego a los intereses de los trabajadores y del pueblo en general, de los más débiles. Y eso muchas veces nos coloca en contradicción con otros sectores de la sociedad, que no quiere decir no dialogar con ellos, pero nos coloca en contradicción. Yo no tengo ningún problema personal con ningún miembro de la Cámara Empresarial, pero tengo contradicciones. Si efectivamente alguien piensa que no puede pagar más de 10.000 pesos y yo veo el shopping lleno, los supermercados llenos, los comercios llenos, yo digo sí, puede pagar. Y bueno, hay una contradicción que la vamos a laudar, ojalá con la flexibilidad del Poder Ejecutivo dentro de los consejos de salario. Bueno. Fernando, muchísimas gracias una vez más por estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Agradecido soy yo, esperamos a todos los trabajadores. Mañana el paro es de 9 a 13 horas, nos concentramos a las 10 en Plaza de los Bomberos y marchamos hasta la Plaza Libertad. Muy bien. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, junto a nosotros en esta mañana. Yo les digo, decile basta a tus